nos dio resultados, por ejemplo. Ok. ¿Sí se alcanza bien la pizarra? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, vamos a empezar y ya los compañeros que se vayan sumando, pues se van conectando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, continuando con el curso, la clase pasada les decía que, o definíamos que era una identidad trigonométrica, y una identidad trigonométrica es una ecuación que involucra funciones trigonométricas. Resolverlas, no hay una metodología así bien específica. Sin embargo, la clase pasada les comenté de algunas recomendaciones que nos hacen para poder resolver este tipo de ejercicios. Con este tema terminaríamos lo que es el tema de trigonometría y pasaríamos al tema 2, ¿de acuerdo? Bueno, la clase pasada sí les enuncié todas las recomendaciones, ¿verdad? Sí. Sí, profesor. Ok, entonces vamos a empezar con este ejercicio. Dice, verifique la identidad. Verifique la identidad. ¿Sí se alcanza a ver el...? No muy bien, le da mucho el reflejo. Sí le da, es mucho reflejo ese foco, pero ¿cómo lo hago? ¿No tienen cubrefocos o algo así? Focos, porque si lo apago, pues no se va a ver, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Le pego una hoja? A ver. Ajá, póngale algo del... Deja checarle. Todo un ingeniero. Life hacks, life hacks. ¿Cómo se ve? Ya refleja menos. ¿Se refleja menos? Así es. Ok. ¿Mandé? Órale. Oh, no, pues está mal el profe. No, bueno, pues aquí estamos tratando de adaptarnos a lo que más podamos. La clase pasada todavía estábamos en otro lugar, por ahí tenía problemas con el internet. Ahorita ya me ubiqué en otro lugar, ya compré una pizarrita más grande. Ahorita nomás hay que tratar de eliminar el reflejo del foco, pero yo creo que voy a comprar una, ¿cómo le llaman? Un cubrefocos o ¿cómo se llama eso? Sí, cubrefocos. Lo voy a comprar a ver si quitamos el reflejo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo más claro esto, ¿no? Poco a poco vamos a ir mejorando todas esas condiciones. Bueno, el ejercicio dice, verifica la identidad siguiente, y la identidad me dice que es la secante de X
menos la tangente de X. Todo esto sobre secante de X más la tangente de X. Repito, secante de X menos tangente de X sobre secante de X más tangente de X es igual a 1 sobre secante de X más la tangente de X. ¿Sí se alcanza a ver bien el ejercicio? Sí, profesor. Sí, Salvo profe. esa mancha que tengo ahí si lo hacemos así, no se ve muy... Así se ve mejor, profe. ¿Mandé? Se ve mejor. Dejen ponerle aquí, tengo una mochila. Dejen ponerle atrás esta cosa. Aquí. ¿Se ve mejor así? Sí, Ya profe. no se vea. Sí, profe, Ya no muchas sé. gracias. Arriba, se ve bien. Híjole, esa mancha no la puedo evitar. Pero se ve inclinado. Pero se ve bien. Sí, sí, Ay, sí. ¿Se ve bien? Ok, entonces, el ejercicio dice, verifica la identidad, que es la raíz cuadrada de la secante de X menos la tangente de X, todo eso sobre la secante de X más la tangente de X, igual a 1 sobre la secante de X más la tangente de X, ¿de acuerdo? Verificar es comprobar, es verificar que lo que tengo del lado derecho sea igual a lo que tengo del lado izquierdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les decía yo, no existe una metodología específica para esto. Sin embargo, hay recomendaciones que las podemos usar y aplicarlas al problema para resolverlo. Bien, entonces, primeramente, antes de empezar a resolverlo, trataríamos de ver qué tenemos en el ejercicio, qué tenemos, qué está involucrado. En primer lugar, ¿cuál sería la recomendación número 1 a seguir? De las que les enuncié el día en la clase pasada. Las funciones trigonométricas básicas. No, esa no sería conveniente aplicarla todavía. Trabajar el lado de la Conocerlos, igualdad, que en apariencia es más complejo. Esta sería la recomendación para todos, ¿no? Observar mi problema y trabajar del lado que en apariencia es más complejo. En este caso, tengo una igualdad A igual con B. En apariencia, ¿cuál sería el lado más complejo? El A. El lado A, ¿verdad? Sin mayor dificultad, ese tendríamos que definirlo como el lado más complejo. Entonces, trataríamos de resolver o trataríamos de trabajar en el lado izquierdo un procedimiento algebraico, llegar a un resultado y compararlo con el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Bien. Aún todavía no hacemos cálculos ni nada de ese tipo, simplemente estoy observando. Como ya seleccioné el lado izquierdo de la igualdad, ahora veo cómo se está comportando. ¿Qué tengo adentro del radical? ¿Qué tenemos adentro del radical? ¿Una diferencia? Una razón. No. Observen el problema. ¿Qué tenemos algebraicamente dentro del radical? ¿Una fracción? Una fracción, exactamente. Entonces tengo una fracción del tipo A sobre B. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro para todos? Sí. Bien. Ahora, si tengo una fracción dentro del radical, ahora sí trato de aplicar alguna otra recomendación que me den. ¿Qué recomendación podremos aplicar aquí? De las que les di la clase pasada, ¿qué recomendación aplicaríamos? ¿La de saber los métodos de factorización? No, a ver otra.
Multiplicar el numerador y denominador de una fracción por el conjugado. Exactamente. Cuando tengo una fracción, nos recomiendan multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado de alguno de ellos. ¿De acuerdo? Bien. Antes de aplicar eso, yo les preguntaría, si tengo 5, ¿cuál sería su conjugado? ¿Un quinto? No. Menos 5. Menos 5, exacto. Si yo tengo A menos B, ¿cuál es su conjugado? A más A más B. B. A más B, exactamente, ¿no? Entonces, esa condición tendría yo que aplicarla al problema. Bien. Ahora, ¿a dónde me convendría aplicar el conjugado? ¿En el numerador o en el denominador? ¿En el denominador? ¿Dónde? ¿Denominador? En el denominador. ¿Alguna otra opinión? En el numerador para hacerlo positivo. Exactamente. En el numerador observo que tengo un signo negativo. Si yo multiplico a este y a este por el conjugado de este, obviamente sería positivo, cambio el signo. Entonces me convendría trabajar con el numerador. Entonces digo que la secante de x menos la tangente de x sobre la secante de x más la tangente de x, voy a multiplicar todo este por el conjugado de este, que sería la secante de x más la tangente de x sobre la secante de x más la tangente de x. Y todo esto, obviamente, tiene un radical aquí, tiene un radical implícito aquí. Así quedaría mi planteamiento. ¿Queda claro? ¿Sí queda claro cómo quedaría? Sí, profesor. Bien. No. Ahora, si ya tengo planteado y ya me dijeron que multiplique el conjugado, ya lo apliqué. Ahora, ¿qué observo dentro del radical? Ahora, ¿qué observamos? El producto del de arriba es una diferencia de cuadrados. Exacto, ¿no? Tengo una fracción del tipo A sobre B que multiplica ¿a quién? A B sobre D. ¿Estamos de acuerdo? A C sobre D. Así se está comportando, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, si multiplico, ¿qué nos da como resultado? Secante por secante. Secante cuadrada. Secante cuadrada de x. Menos por más. Menos. Menos. Tangente por tangente. Tangente cuadrada. Tangente cuadrada de x. ¿Sobre qué, muchachos? ¿Qué me queda abajo? Secante cuadrada. Cuadrada más tangente cuadrada. Más tangente cuadrada. A ver. Observen. Observen el numerador. ¿Qué nos quedaría abajo? ¿Sería secante de x más tangente de x? ¿Qué más? ¿Al cuadrado? Exactamente, al cuadrado. ¿Por qué? Porque este término que tengo aquí es exactamente este. No cambia en absoluto ni en signo ni en valores. Entonces, tengo 2 veces este factor. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí. Entonces, como tengo 2 veces ese factor, me quedaría la secante de x más la tangente de x. ¿Todo esto qué? Al cuadrado. Al cuadrado. Y todo esto obviamente tiene una raíz. ¿Ok? Así nos queda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Sí. Sí, profesor. Quiero que me digan, no los escucho, Yo nomás hago como 3 personas. Quiero escuchar a los 60 que están dados de alta aquí. Sí, profe. profe. De hecho, así, Sí, profe. así, de esta manera. Ahora, voy a borrar la parte que es el problema origen para darle continuidad a la secuencia del problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Por favor, arriba.
y continúo mi problema. Bien, entonces, otra vez tengo un radical y adentro tengo una fracción. Pero hay algo bien importante en la fracción. ¿Qué observamos? El cuadrado y la raíz cuadrada. Observamos algo importante. Observo que tanto la secante como la tangente están elevadas al cuadrado. ¿Es correcto? Sí. Bien. Entonces, por ahí les dejé de tarea investigar algunas fórmulas trigonométricas ya definidas. ¿Sí lo hicieron? Sí. Sí, profe. Ok. Por ahí les dije que me investigaran unas relaciones llamadas pitagóricas. ¿Sí las tienen? Sí. Entonces, Sí. si hacemos esto, yo me voy a mi formulario. Me voy a mi formulario que a partir de este momento y a partir de siempre lo voy a tener a la mano. Y me dice que una relación pitagórica dice que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1. ¿Ya lo ubicaron en su formulario? Sí. Ok. ¿Cuál es la segunda? 1 ¿Qué dice más la tangente al cuadrado de teta 1 más la tangente al cuadrado de teta es igual a qué? igual a la secante cuadrada de teta. Es igual a la secante cuadrada de teta. Muy bien. La tercera, ¿qué nos dice? 1 más cotangente de teta, no, al cuadrado de cotangente al cuadrado de teta ¿Sí? y es igual a la cosecante al cuadrado de teta. Es igual a la cosecante cuadrada de teta. Bien. Este es mi formulario. Esto lo tienen ya ustedes ahí en su formulario. ¿De acuerdo? Entonces, observo mi formulario y observo mi problema. ¿Cómo se va comportando? En mi problema tengo secante cuadrada y tangente cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál de las tres fórmulas involucra esas funciones? La primera. La segunda. La segunda, ¿verdad? La segunda es la que involucra a la secante cuadrada, involucra a la tangente cuadrada. Bien. En mi problema dice que es secante cuadrada de x menos tangente cuadrada de x. ¿Qué tengo que hacer con la fórmula para hacerla idéntica? Despejarla. ¿A quién despejo? En este caso A a 1, 1. ¿no? Entonces, si yo despejo al 1, me dice que 1 es igual a la secante cuadrada de teta menos la tangente cuadrada de teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Sí. Bien. Entonces, como ya tengo una relación que es esta y lo que tengo dentro del radical es exactamente lo mismo, ¿qué hacemos ahora? Sustituir. Lo sustituyo, ¿no? Entonces dice que la raíz cuadrada, arriba, secante cuadrada de x menos tangente cuadrada de x, ¿a qué es igual? A 1. A 1. Entonces aquí quito toda esa identidad y digo que todo eso es igual a 1. A 1. Y abajo me queda secante de x más tangente de x al cuadrado. ¿Ok? Bien. ¿Y todo esto a qué tengo que llegar? A 1 sobre A 1 más tangente. ¿sobre quién? Secante de x más tangente de x. de x. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ya se irá apareciendo mi problema? Ya apareció el 1, ¿no? Ya tengo el 1 del lado izquierdo y ya tengo el 1 del lado derecho. Bien. Entonces, ¿qué me restaría hacer, muchachos? Sacar la raíz. Sacar Quitar la la raíz raíz. con el cuadrado. Más bien, no sacarla, eliminar la raíz. ¿De acuerdo? ¿La raíz con quién la elimino?
Con el Con el cuadrado. Cuadrado. El exponente, ¿verdad? El argumento algebraico es que son inversos. Si son inversos, los puedo eliminar. Entonces, elimino la raíz y elimino el cuadrado. Y finalmente digo que 1 sobre la secante de x más la tangente de x es igual a 1 sobre la secante de x más la tangente de x. Y efectivamente, sí nos dio el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Como llegamos al mismo resultado, decimos o se dice que la identidad es verdadera. Ya la comprobamos, ya la verificamos y comprobamos que efectivamente tanto el lado izquierdo como el lado derecho son exactamente los mismos valores, aunque el problema origen se vea totalmente distinto, ¿de acuerdo? Aunque digas no se parece para nada, no son iguales, bueno, no son iguales en apariencia, pero en esencia matemática es exactamente lo mismo. Bien, cópienlo, por favor, termínalo de copiar. Profe, de una vez voy a tomar la foto, así que si gusta. Adelante. No, tómala, tú no me digas, la voy a tomar, tú ya tómala y ya la guardas ahí en el archivo, ¿de acuerdo? Ok, ya quedó. Sí, gracias, profe. Ok, bien. Ok, entonces, termínenlo de copiar, resolvemos otros. Profe, una pregunta, a lo mejor es muy obvia, pero tengo la duda. ¿Cómo sabemos cuándo vamos a ocupar, por ejemplo, relaciones de cocientes o pitagóricas o recíprocas? Ok, entonces la misma secuencia de resolución del problema te va dando el panorama. Tienes que ir comparando lo que vas haciendo con el lado que estás trabajando y a dónde tienes que llegar, ¿de acuerdo? Ese es un dato importante. Tienes que ir buscando las formas para que las transformaciones y las sustituciones que hagas con las fórmulas establecidas te lleven al resultado que quieres. ¿Sí? Aquí en este caso, mi problema me involucraba la secante cuadrada y la tangente cuadrada. Obviamente me tendría que ir por las fórmulas pitagóricas y efectivamente, ¿no? A una de ellas me involucraba la tangente cuadrada y la secante. Buscar las maniobras para hacerlo y irlo haciendo semejante. Es lo que tendríamos que hacer. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Bien. Voy a borrar y vamos a hacer otro ejercicio. Ok, vamos a ver, vamos a hacer este. Dice 2 coseno de A menos el seno de 2A por la cosecante de A es igual a 0. ¿Ok? ¿Sí se alcanza a ver bien el ejercicio? Sí. Dice 2 coseno de A menos seno de 2A multiplicado por la cosecante de A es igual a 0. Bien. Entonces, como en el ejercicio anterior, primer paso, ¿a dónde trabajamos? Lado izquierdo. Lado Sin mayor izquierdo. problema, ¿no? Sin mayor problema defino que el lado izquierdo es el más complejo. ¿Ok? Bien, entonces empezamos a trabajar del lado izquierdo. Bien, ¿qué observo en el lado izquierdo? Algebraicamente. ¿Una diferencia? ¿Vale? Una diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tengo una expresión algebraica y están separados por signos, a cada parte, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le llamamos?
¿Sumando? No, a ver, otro punto de vista. ¿Una diferencia? Minuendo No. de diferencia. Una expresión. No, tengo una expresión algebraica o tengo una ecuación. Dentro de esa ecuación hay operaciones. ¿De acuerdo? Esas operaciones me las indican los signos involucrados en la ecuación. Cada parte que está separado por un signo, ¿cómo se le llama? ¿Una igualdad? No, ¿Un término? un término algebraico, ¿de acuerdo? Se le llama un término algebraico. Entonces, ¿cuántos términos algebraicos tenemos aquí? 2. Tenemos 2, ¿verdad? Tenemos a este primer término y a este segundo término, ¿de acuerdo? Pero en el segundo término, ¿qué está pasando? Hay una multiplicación. Tenemos una multiplicación, ¿de acuerdo? Bien, si yo observo el primer factor de esa multiplicación, por eso es importante todo lo que vayamos observando, cómo se está comportando mi problema, qué involucro, qué tengo, qué hago, ¿no? Entonces, involucro y digo que en esta primera parte hay un término algebraico. ¿Y cuánto vale ese término algebraico? Seno de 2A. Seno de 2A, ¿de acuerdo? Entonces, el seno de 2 veces A tiene una equivalencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando del doble de un ángulo, ¿de acuerdo? Me voy a mi formulario, por eso es importante el formulario, y digo que mi formulario, en las fórmulas que dice el doble de un ángulo, tengo ese valor. Ubíquenlas en su formulario. Ya, profe. 2 seno de A. 2 seno de A, coseno de A. ¿A qué es igual? El seno de 2 veces A. A 2 seno de A por coseno de A. 2 senos de A. Sí. Exactamente. Es 2 seno de A por el coseno de ¿quién? De A. De A. Muy bien. Exactamente. Y el otro término, ¿sí? El otro factor de ese producto me dice que es la cosecante. ¿Tendremos alguna equivalencia para esta función? Me voy a mi formulario. El formulario es importante. Me voy a mi formulario. ¿Seno de A, profe? Exactamente, me dice que la cosecante de A es igual a 1 sobre el seno de ¿quién? De A. ¿Ok? Entonces, como tengo equivalencias de lo que tengo en mi problema origen con respecto a mis fórmulas, empiezo a hacer sustituciones y digo que 2 coseno de A menos seno de 2A, pero seno de 2A es todo esto, que es 2 seno de A coseno de A, ¿de acuerdo? Y todo esto multiplica a la cosecante, y la cosecante ¿cuánto vale? Vale 1 sobre el seno de A. Y todo esto es igual a ¿qué? A 0, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, si simplificamos, ¿ahora qué nos queda? Hagan de cuenta que aquí, esto es una fracción y esta es una constante. Si yo lo hago idéntico esto, me quedaría aquí si yo le pongo 1. Si yo multiplico 1 por el seno, me queda el seno de A. Y si multiplico arriba 1 por todo esto, me queda todo esto. Pero tengo algo importante. Tengo un seno arriba y tengo un seno abajo. ¿Qué pasa? Se cancelan. Más bien, el término correcto no es decir se cancelan, sino que están dividiendo, ¿estamos de acuerdo? Si dividen y son iguales, ¿cuánto me da como resultado? La unidad. La unidad, al multiplicarlo por todo lo que tengo, pues me queda exactamente lo que me resta ahí. Entonces, obviamente, aquí me quedaría 2 coseno de A menos, ¿qué me queda? 2 coseno de A. Y todo esto tiene que ser igual a ¿qué? A 0. Si tengo 2 coseno de A positivo y le resto 2 coseno de A negativo, ¿cuánto me da? 0. Entonces, esto me da 0 igual con 0. Y efectivamente, ya comprobamos la identidad. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien.
¿Listos? Yes. ¿Ya lo borró? Sí. Sí, bro. Ok. Bien, entonces borramos y continuamos. Ok. Bien. El siguiente ejercicio dice tangente de teta más 2 cotangente de teta es igual al seno cuadrado de teta más 2 coseno cuadrado de teta sobre seno de teta, coseno de teta. Seno de teta, coseno de teta. ¿Ok? Bien. Entonces, la tangente de teta más 2 cotangente de teta es igual al seno cuadrado de teta más 2 coseno cuadrado de teta sobre seno de teta, coseno de teta. Bien. La pregunta de nueva cuenta. Ahora, ¿quién representa el lado más complejo? El lado El lado derecho. El lado derecho. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me voy por el lado derecho. Pero antes de hacer cualquier cálculo, cualquier situación, veo cómo se está comportando mi lado derecho. ¿Y qué tenemos del lado derecho, muchachos? ¿André? Una fracción. Tenemos igual una fracción, ¿verdad? Pero mi fracción ahora es del tipo A más B sobre C. Así está mi fracción, ¿verdad? Y dice una de las recomendaciones, tenemos que saber sumar, tenemos que saber restar, tenemos que saber multiplicar y tenemos que saber dividir fracciones, ¿de acuerdo? Tenemos que saber factorizar, tenemos que saber exponentes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el lado derecho es una fracción, pero en el numerador tengo una sumatoria, ¿de acuerdo? Y esa sumatoria divide a todo el denominador. Bien, la pregunta para todos, algebraicamente, ¿qué me permite hacer el álgebra? Separar en 2 fracciones. El álgebra me permite partir a la fracción en 2 partes, es decir, partirla así. Si yo le hago caso al álgebra, digo que el seno cuadrado de teta más 2 veces el coseno cuadrado de teta, no miento, es al revés. A ver, qué mal aquí yo. ¿Ok? Entonces digo, el seno cuadrado de teta sobre seno de teta, coseno de teta, más 2 veces coseno cuadrado de teta sobre coseno de teta, ¿de acuerdo? Bien, ya separé mis fracciones. Ahora, ¿podré simplificarlas? Sí. Sí, ¿verdad? Sin mayor problema. ¿Por Pueden qué? presentar como productos. No como producto, ¿no? Sino simplemente observo que en el primer término de la sumatoria tengo un seno cuadrado en el numerador y abajo tengo un seno. ¿De acuerdo? Si yo divido esta parte, ¿cuánto me queda? Seno de teta. Me queda Seno, abajo un seno, seno ¿verdad? sobre Me queda coseno, ¿no? Seno de teta y me queda coseno de teta, ¿de acuerdo? Bien. Más, aquí hago lo mismo, pero aquí esa es una constante, no se altera con algún otro valor. Y me queda 2.
Y otra vez tengo coseno cuadrado sobre coseno. ¿Cómo me queda? Aquí me faltó un valor, seno. 2 coseno de teta sobre seno. 2 coseno de teta sobre ¿quién? Seno de teta. Sobre seno de teta, ¿de acuerdo? Bien. Y entonces, ¿tendremos una equivalencia para esto? Sí. Bien, ¿cuánto vale? Tangente. Exactamente, ¿no? Hay una función que dice el seno entre el coseno es igual a ¿qué? A la tangente. Entonces, del lado izquierdo tengo tangente y del lado derecho ya también tengo tangente. ¿De acuerdo? Del lado izquierdo tengo más 2 cotangente de teta y tengo aquí la constante que es 2 y coseno entre seno es la inversa de la tangente. ¿Cuánto me queda? Cotangente. Cotangente. ¿De acuerdo? Y ahí está resuelto el problema. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, muchachos, se resuelven este tipo de ecuaciones trigonométricas. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, con esto terminamos trigonometría, muchachos. Con esto terminamos trigonometría y pasamos a la unidad 2. ¿Ya lo copiaron? Ya. Bien. Ya, profe. Bien, entonces borro esto. Borro esto y pasamos al siguiente tema. Y el siguiente tema se llama geometría analítica. En el plano. ¿Sí? Geometría analítica en el plano. Esa es mi unidad 2. ¿De acuerdo? Bien. Y antes de pasar a la unidad 2, ¿ya terminaron la tarea de lo que es trigonometría? Ya. Ya, profe. ¿Ya la tienen completa? Ya, profe. Comentamos que era hasta el ejercicio Ya 9. está hecha. Sí. ¿Hasta el ejercicio 9? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, mañana, ¿sí? Mañana les paso las instrucciones a dónde me la tienen que enviar. Les voy a pasar el dato de Classroom para que ahí me manden sus tareas, ¿de acuerdo? Sí, profe. De acuerdo. Está bien. Habíamos quedado que era para el jueves, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces ya nada más mañana les mando las indicaciones y me las envían a esta plataforma para que yo ahí vea quién ya cumplió y quién no ha cumplido o quién no cumplió. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pasamos ahora sí a nuestra unidad 2. La unidad 2 se llama geometría analítica en el plano. Y el primer tema que vamos a ver ahí se llama la recta. Ese es el primer tema a analizar, la recta. Bien, antes de empezar a ver el concepto formal de la recta, quisiera que me fueran diciendo, pues la mayoría de ustedes, ¿qué entendemos por la recta? ¿Cómo la definimos? Como un segmento que parte desde un punto a otro.
¿Ok? A ver, como un segmento que parte ¿de dónde? De un punto a otro. De un punto a otro. Bien. ¿Alguien otra definición? Yo diría ¿Una que es una sucesión de línea. puntos? Según tenía entendido, era de infinito a infinito. A ver. Suéltala. Lo de la línea que va de menos infinito a infinito. No tiene ningún límite. Cuando la Ok. segmentas es cuando ya es un segmento, pero creo que es una recta, es infinita. Bien. ¿Algún otro? Una Es línea como que la distancia tiene de dos- un punto A a un punto B. Ok. Bien. ¿Quién más opina algo? ¿Es profesor. una sucesión de puntos? Una sucesión de puntos. Bien. ¿Hay algún otro comentario? Según yo, es la manera más corta de de unir dos puntos. Ok. Bien. Yo creo que dentro del concepto geométrico de lo que es la línea recta, pues todos tenemos la idea de qué lo representa, ¿no? Analíticamente. Pero ahora, matemáticamente, ¿qué me representa una recta? Entonces podríamos decir que una recta, ¿sí? Es una ecuación lineal o de primer grado en dos variables. ¿De acuerdo? Anótelo así. ¿Lo puedes La repetir? línea recta, por definición, póngale recta y pongan ahí definición. Una recta analíticamente queda representada por una ecuación lineal o de primer grado en dos variables. Una ecuación lineal o de primer grado en dos variables. De la forma AX más BY más C igual con 0. ¿De acuerdo? Entonces, repito, una recta analíticamente queda representada por una ecuación lineal o de primer grado en dos variables. ¿De acuerdo? Sí. ¿Queda claro? A esta ecuación le vamos a llamar la ecuación 1. Y se le conoce como forma general de una recta. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, yo les hago una pregunta. Si tengo AX más BY más C igual con 0, y si tengo AX más BY más C igual a F de X, ¿será lo mismo? No. Creo que nos lo preguntó ayer y no. ¿De? Nos lo preguntó la clase pasada. Ok, entonces, si ya les quedó claro esto, lo primero que me representa Una ecuación. una ecuación, y lo segundo me representa ¿qué? Una función. Una función. Entonces, yo tengo que tratar a la recta y a las cónicas que voy a ver en este tema, como es la circunferencia, como es la parábola, como es la elipse y como es la hipérbola, de sus dos formas, ¿de acuerdo? Como ecuación y como función. ¿Queda claro? Bien, entonces, si yo la trato como una función, que es mi interés, la tengo que tratar del tipo
AX más BY más C igual a F de X. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿qué necesito para conocer más de la recta? ¿Qué necesitamos? Un plano cartesiano. El plano cartesiano. ¿Qué más? Valores. Valores. ¿Qué más necesito de la recta conocer? Pendiente. Pendiente. Necesito saber sus casos particulares o sus fórmulas particulares para poder entenderla y poder aplicarla. ¿De acuerdo? Bien. Pero lo que hace interesante, muchachos, a la matemática es aplicar lo que vamos teniendo, lo que vamos aprendiendo para pasar al siguiente paso, que en este caso es la recta. Yo les pregunto hasta ahorita, ¿qué sabemos de matemáticas? ¿Qué sabemos de matemáticas hasta ahorita? Trigonometría. Pura trigonometría, exactamente, pura trigonometría. Entonces, aplicando el concepto, el conocimiento de la trigonometría, vamos a deducir las fórmulas que me definen a la recta, ¿de acuerdo? No conocemos una matemática más avanzada, no conocemos una matemática abstracta, no conocemos más cosas que la trigonometría. Entonces lo que es importante e interesante es ese conocimiento, aplicarlo a lo que vamos viendo, ¿de acuerdo? Y vamos a partir, por ahí dijo un compañero, del plano cartesiano, ¿no? Partimos de esto, ¿de acuerdo? Me quedó un poco chueco, pero ahí sí. Ahí está. Esto sería X y esto sería Y. Todo esto me representa mi plano cartesiano. Muy bien. Entonces, si yo tengo un punto de este plano cartesiano, ¿qué coordenadas le corresponden? X, Y. Le corresponde una coordenada en X y le corresponde una coordenada ¿en dónde? En Y. A esta coordenada le voy a llamar X1 y esta le voy a llamar Y1. ¿De acuerdo? Muy bien. En los comentarios que acaban de hacer ustedes, ¿sí? Decía por ahí una persona, una recta es una secuencia infinita de puntos, o es la distancia entre dos puntos, etcétera, etcétera. ¿Con un punto puedo trazar una recta? No. ¿Qué necesito? Otro punto. Al menos necesito otro punto para trazar la recta, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo otro punto por aquí, y obviamente ese punto, sus coordenadas serían estas, que serían X2 y aquí sería Y2. ¿De acuerdo? Bien. A este le llamo mi punto 1 y a este le voy a llamar mi punto 2. Y como ya tengo dos puntos, entonces sí puedo trazar una línea recta. Déjenme enchufar esta cosa que ya me mandó señal que se va a acabar la batería. Déjenme tantito. Ok. Entonces, ahora sí, como tengo dos puntos, ya sin mayor problema, ¿qué puedo hacer? Pues trazar mi recta, ¿no? Entonces mi recta es esta, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Sí. Bien. Sí. Ok. Entonces, si yo analizo esta recta, tiene una inclinación con respecto a ¿qué? Al eje X, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Tiene una inclinación aquí. La clase pasada o las clases pasadas hablábamos de ángulos, ¿verdad? En trigonometría, pues involucro los ángulos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si aquí yo prolongo esta línea y hago que sea perpendicular con esta línea,
tengo esto así, muchachos. ¿De acuerdo? Si remarco las líneas, veo que se me presenta Un triángulo. el famoso triangulito que acabamos de analizar, ¿verdad? Ok, entonces tengo mi triángulo aquí. ¿Ok? ¿De qué tipo de triángulo es? Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿verdad? Queda bien definido. Muy bien. Entonces, el lado mayor de ese triángulo es el segmento de recta que va del punto 1 al punto 2. Bien. ¿Cómo le llamamos en trigonometría a ese lado? Tangente. Hipotenusa. Hipotenusa, ¿verdad? Entonces, le cambio el nombre. Como voy a empezar a ver la recta, le voy a dejar de llamarla hipotenusa y le voy a llamarla pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, voy a decir la tangente, que ya la conozco, la tangente de teta va a ser igual a la pendiente, y la pendiente es la inclinación, o va a ser la inclinación de la recta con respecto al eje X, ¿de acuerdo? Esta inclinación que tenemos aquí, siempre le vamos a llamar la pendiente. La pendiente me va a estar indicando qué inclinación tiene con respecto al eje X, la recta. ¿De acuerdo? Y entonces, digo, por trigonometría, la tangente es igual a teta, y esto es igual a M1. M1 la ocupo como variable para identificarla. Si hablo de la pendiente, se me ocurrió llamarle M. Le pude llamar Z o A o B o C, la letra que sea, pero se me ocurrió llamarle M. Entonces la M me va a estar indicando que es la pendiente. M va a ser igual a la pendiente. Bien. Y entonces, como estoy hablando de la pendiente y estoy hablando de la tangente, por definición, para este triángulo, ¿a qué es igual la tangente? La pendiente. La pendiente. ¿Cómo definíamos la tangente en trigonometría? En un triángulo. Al cateto opuesto sobre el cateto El cateto adyacente. opuesto, ¿sobre quién? Sobre el cateto adyacente. Sobre el cateto adyacente, ¿de acuerdo? Y si hago referencias a mi triangulito, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 1. Y2 menos Y1. No. Y2 menos Y1. Vale. Y2 menos Y2 Y1. sobre Y1, ¿estamos de acuerdo? Que es esta parte, ¿queda claro? Entonces, la pendiente es igual a Y2 menos Y1. ¿Sobre quién? Sobre el cateto adyacente. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? X2 menos X1. 2 menos X1. X2 menos X1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que bien, estamos aplicando no matemática, no estamos aplicando cálculo, ni ecuaciones diferenciales, ni transformadas, ni álgebra lineal, ni otras cosas raras, no, estamos aplicando simplemente lo que vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me queda que la tangente es la inclinación, la tangente la ubico como M y digo que es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, como la recta analíticamente o gráficamente es una sucesión de puntos, ¿qué pasa si tomo otro punto aquí y le llamo punto 3? Entonces sus coordenadas para este punto le voy a cambiar X1, X2, ahora le llamo X y aquí le llamo Y. Y hago lo mismo para el triángulo chiquito, ¿de acuerdo? ¿El ángulo será el mismo? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, ahora hago el mismo análisis para el triángulo pequeñito. Y digo que la tangente para ese triángulo de teta es igual a la pendiente 2. ¿Y la pendiente 2 a qué es igual ahora? Y menos Y1. Y menos Y1. Y menos Y1 sobre X menos X1. X menos X1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Entonces, ahora les doy una instrucción a ustedes. Si yo les digo a ustedes, iguala la pendiente 1 con la pendiente 2, ¿qué tenemos que hacer?
Si les digo igual a la pendiente 1 con la pendiente 2, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que el valor de las dos pendientes sea el mismo, ¿no? Está, más bien, si tengo el valor de M1, ¿cuánto vale M1? ¿Vale todo esto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo sustituyo y digo que Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 es igual a la pendiente 2. ¿Y la pendiente 2 cuánto vale? Vale todo esto, ¿no? Entonces sería Y menos Y1 sobre X menos X1. Es decir, estamos igualando los dos valores de las pendientes. ¿Muy bien? Ok. Sí. Bien, como a la recta que tengo aquí en la gráfica la necesito analizar como una función, entonces, de esta ecuación, ¿a qué me obligo? ¿A despejar Y? Exactamente, a despejar Y. Entonces, si yo despejo a Y, ¿cómo me queda? Me queda Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, que multiplica este factor, que sería X menos X1, y suma a Y1. ¿Por qué suma? Porque está restando. ¿De acuerdo? Y aquí yo encontré mi ecuación 2. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Cópienlo hasta aquí. ¿Ya lo tienen? Todavía no. No, todavía no. ¿Ya lo tienen? Ya. No, está bien. Ya. Ok. Entonces, ponemos aquí abajito. Ponemos ahí abajito. La fórmula 2 es llamada fórmula general para encontrar la ecuación de una recta cuando se conocen dos puntos de ella. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros conocemos dos puntos cualesquiera de la recta, aplicamos la fórmula 2 y encontramos su ecuación. ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos por los que se nos presente, no? Puede ser P1, P2, P3, P2 o P2, P1, etcétera, etcétera, ¿no? Si conocemos dos puntos de la recta, aplicamos la fórmula 2 y encontramos su ecuación. ¿Queda claro? Sí. Bien. Sí. Voy a borrar la gráfica para continuar de este lado. Lo importante es que usted ya tiene la gráfica ahí en su cuaderno, ¿de acuerdo? Bien. Ponemos ahí, sustituyendo, abajito ponemos, sustituyendo a la pendiente 1 en la ecuación 2, sustituyendo
la pendiente 1. En la ecuación 2 tenemos lo siguiente. ¿Esto cuánto vale? M1, ¿no? Sí. Entonces, este valor lo quito y sustituyo su valor, que en este caso es M1, y digo que Y va a ser igual a M1 por X menos X1 más Y1. Y así encontré la fórmula 3. ¿Sí? Y así encontramos la fórmula 3. Y colocamos ahí abajito de la fórmula. ¿Sí? Colocamos aquí abajito. La fórmula 3 se conoce como fórmula punto pendiente. Se conoce como fórmula. Fue la señal, punto. disculpe, ¿me lo puede volver? A ver, repito. La fórmula 3 es la fórmula general. Es la fórmula general para encontrar la ecuación de una recta. Para encontrar la ecuación de una recta cuando conocemos su pendiente y un punto. ¿Ok? ¿Para encontrar qué, profe? Perdón. Para encontrar la ecuación de una recta. Profe, Sí. hay un compañero que dice que lo botó de la sesión y que ahorita ya no lo deja entrar, que se le puede permitir el acceso, por favor. No, sí, ya se me había cerrado, pero bueno, el mismo Zoom me volvió a dejar entrar. Ah, ok. Sí, soy yo. Ok. Entonces, repito, Gracias. la fórmula 3 es la fórmula general para encontrar la ecuación de una recta cuando se conoce su pendiente y un punto. Cuando se conoce su pendiente y un punto. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué observan en esta ecuación? ¿Qué tenemos algebraicamente? ¿Qué operaciones tenemos? Una suma. Suma y multiplicación. Tenemos una multiplicación, ¿no? ¿Ok? Entonces ponemos aquí abajito, aquí, desarrollando la ecuación 3. Desarrollando la ecuación 3. Si nos piden desarrollar, nos piden efectuar las operaciones que están implícitas, ¿de acuerdo? Entonces, me queda que Y es igual a ¿cuánto? No os oigo. AM. M1X. Exacto. Menos MX, M1X2. M1, X1. Sí. ¿Más cuánto? Más Y1, ¿de acuerdo? Efectivamente, así nos queda. Esto que tenemos aquí son términos semejantes. Sí. Sí, ¿verdad? Es como si tuviéramos 3X menos 5X, ¿verdad? Como son semejantes, los puedo sumar. Y al sumar esto y sumarlo con esto, finalmente me queda la ecuación Y es igual a MX más Y1.
¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación que tenemos aquí, le vamos a llamar la ecuación número 4. Y se le conoce como forma ordinaria. Se le conoce como forma ordinaria de una recta. ¿Dónde? Aquí simplemente este término es semejante con este. ¿De acuerdo? Entonces, como son semejantes, me permite sumar. La condición es que uno de estos es mayor. ¿Cuál es el mayor? M1, X1. ¿Estamos de acuerdo? M1, X1. Si yo le sumo o le resto pues simplemente me queda el valor MX. Bien, entonces la ecuación 4 se llama forma ordinaria de una recta. En algunos libros la presentan así: Y igual a MX más B. A fin de cuentas sigue siendo la fórmula 4. ¿De acuerdo? Y vean, no necesitamos otras cosas que no conocíamos, ¿verdad? Simplemente nos apoyamos de la trigonometría para deducir sus fórmulas. Y ya deducimos las fórmulas de una recta. Ahora, ¿qué condiciones tiene? ¿Qué condiciones tiene? Bien importante. Aquí de la fórmula 4, M, ¿qué me representa? La pendiente. Pendiente. Me representa la pendiente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en la fórmula 4, ¿qué signo tiene la pendiente? Positivo. Positivo, ¿verdad? Entonces, vamos a decir siempre, cuando la recta, su pendiente es positiva, la inclinación con respecto al eje X va de 0 a 90 grados, ¿de acuerdo? Es decir, se comporta así, ¿de acuerdo? Este ángulo θ, ¿sí? Es mayor de 0 grados y menor a 90 grados, ¿de acuerdo? Y el ángulo θ es este, por lo tanto la pendiente va a ser positiva, ¿de acuerdo? Esta va a ser mi recta L. ¿Ok? Entonces, cuando la pendiente de una recta es positiva, el ángulo de inclinación es mayor a 0 y menor a 90 grados. Y se comporta de este tipo la recta, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, este punto que tengo aquí de la fórmula, ¿qué me representa? Me representa el punto donde la recta me intersecta al eje Y. ¿Ok? Entonces, este punto que tenemos aquí siempre va a ser B. ¿Sí? De la fórmula, ¿de acuerdo? Este valor B siempre me va a indicar exactamente dónde la recta intersecta al eje Y. ¿Queda claro? ¿Sí queda claro? ¿Qué significaba la L del plano? ¿Ande? ¿Qué significaba la L? El nombre de la recta. Por ejemplo, la recta L, ¿no? O la recta M o la recta B. Simplemente le puse L para decirle que se llama L, esa recta, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Bien, entonces repito, cuando en una ecuación ordinaria la pendiente es positiva, la inclinación es más de 0 grados y menos de 90 grados, ¿de acuerdo? ¿Sí? En esas condiciones vamos a decir que la pendiente es positiva. Y de la fórmula, este punto que es B,
es exactamente el punto donde la recta me intersecta al eje X. ¿Queda claro? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. ¿Ya lo borro esto? Sí. Bueno. ¿Ya lo borro? Sí, ya. Bien. Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa si en la ecuación 4 y es igual a mx más b? ¿Qué pasa? Ahora, ¿cómo es la pendiente? Negativa, ¿verdad? Entonces, cuando la pendiente es negativa, el comportamiento de la recta ahora es este. ¿De acuerdo? Este ángulo que tenemos aquí, que es teta, ahora es mayor a 90 grados y menor a ¿cuánto? A 180 grados. Esta sería la recta L y decimos que aquí la pendiente siempre va a ser negativa con estas condiciones. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Profe. Bien. Ponemos aquí abajito casos particulares de una recta. ¿Ok? Bien. Caso 1. Caso 1. ¿Qué pasa cuando la recta es paralela al eje Y? Es una asíntota. Es una asíntota vertical. Es una asíntota vertical. ¿Qué pasa con la pendiente? ¿Es 1? No. ¿Es 0? ¿Es 0? No. ¿Es infinita? Es infinita, ¿de acuerdo? Cuando la recta es paralela al eje Y, como dice su compañera, se convierte en una asíntota. El término asíntota lo vamos a manejar cuando veamos la hipérbola, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a analizar como si fuera una recta. Entonces, cuando la recta es paralela al eje Y, siempre vamos a decir que su pendiente es infinita. ¿Ok? Ok. Sí. Bien. Caso 2. Caso 2. ¿Qué pasa cuando la recta ahora es paralela al eje X? Su pendiente 0. Su pendiente 0. Exacto. Entonces la pendiente es igual a 0. ¿Ok? Tercer caso. ¿Qué pasa cuando tengo dos rectas y esas dos rectas son paralelas? ¿Su pendiente va a ser igual? ¿Dónde?
¿Qué pasa cuando tengo dos rectas y las dos rectas son paralelas? La pendiente es la misma. La pendiente es la misma, ok. Digo, M1 es igual a M2. ¿Qué pasa con el punto B? ¿Qué pasa con el punto B1 y B2? ¿Son semejantes? No, no puede ser. Tienen diferentes puntos, pero tienen la misma pendiente. No, ¿X es igual a 0? no. ¿Qué pasa con el punto B? Dijimos que de la ecuación ordinaria, el punto B es donde la recta me intersecta al eje Y. Si son dos rectas paralelas, ¿qué pasa con el punto B? Ah, es ¿Vale? distinto. Intersectan dos puntos. No, Son distintos. son distintos, Ah, efectivamente, ¿no? Entonces, B1 es distinto a B2. No puede ser que este punto sea igual a este, ¿verdad? Obviamente ahí en la gráfica, pues nada que ver eso, ¿no? O sea, sus pendientes son iguales y sus puntos son distintos. ¿Ok? Caso 4. Sí. ¿Qué pasa si esta es la recta 1 y esta también es la recta 2? Se dice que son rectas coincidentes, es decir, que coinciden, es decir, se empalma una con la otra, están unidas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las rectas son coincidentes? ¿Qué pasa con sus pendientes? ¿Son iguales? Son iguales. Bien. La pendiente 1 es igual a la pendiente 2. ¿Qué pasa con el punto B? Son iguales. Son iguales, ¿verdad? Aquí el punto B1 es el mismo para B2. Entonces B1, en este caso, sí es igual a B2. Cuando las rectas son coincidentes. Siguiente caso. ¿Qué pasa cuando las rectas forman un ángulo de 90 grados? Las pendientes son distintas. ¿Son recíprocas? No. ¿Son opuestas? No. En primer lugar, si dos rectas forman un ángulo de 90 grados, ¿cómo son? Perpendiculares. Perpendiculares, exactamente. Cuando dos rectas forman un ángulo de 90 grados entre ellas, decimos que son rectas perpendiculares. Entonces, en este caso particular, decimos que la pendiente 1 multiplicado por la pendiente 2 siempre es igual a -1. ¿Sí? Entonces, cuando dos rectas son perpendiculares, vamos a decir siempre que la pendiente 1 multiplicada por la pendiente 2 siempre es igual a -1. ¿Podría repetir, por favor, profe, de lo de las pendientes? Sí, cuando dos rectas son perpendiculares, se dice que el producto de sus pendientes es igual a -1. Así es. Ok. Bien.
Póngale, distancia entre dos puntos de una recta. ¿De título? Sí. Distancia entre dos puntos de una recta. Punto y aparte. Para calcular la distancia entre dos puntos, en una recta, esta se determina de la forma siguiente. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente y2 menos y1 elevados al cuadrado, más la componente x2 menos x1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Punto aparte. Punto medio de un segmento de recta. ¿Como subtítulo? Sí, como título. Punto medio de un segmento de recta. Punto de aparte. Para determinar el punto medio de un segmento de recta, se determina por separado la componente X y la componente Y. ¿Me lo puede repetir, de favor? Sí. Para calcular el punto medio de un segmento de recta, se determina por separado la componente X y la componente Y. Es decir, el punto medio para X va a ser igual a X1 más X2 sobre 2. Y el punto medio para la componente Y va a ser igual a Y1 más Y2 sobre 2. ¿Ok? Bien, muchachos. Entonces, esto que acabamos de ver es prácticamente la teoría que necesitamos conocer para tratar a la recta y no tener ninguna dificultad con ella. Esto es lo que necesitamos conocer. Esto es mi formulario, o este va a ser mi formulario de la recta. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya tenemos argumentos para hacer aplicaciones de ella, para poder resolver problemas relacionados a la línea recta. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero pues ya son las 9 de la noche, muchachos. Yo creo que le paramos aquí, ¿no? Sí, profe. Gracias, profe. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Hambre. Gracias, profesor. Entonces, lo dejamos aquí, muchachos, y nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe. Gracias, profe, que descanse. Buenas noches. Gracias, profe, que descanse.